a todos y bienvenidos una semana más a Seider Art. Como sabéis, nos encontramos en un momento de la rueda del año súper importante. Estamos justo entre Beltane y Liza. Y bueno, eso para los que estamos en el hemisferio norte. Sé que los que estáis en el hemisferio sur estáis justo en el lado contrario de la rueda, pero este vídeo resultará igualmente útil cuando llegue vuestro momento. Bueno, pues ahora es cuando estamos en el momento de mayor floración y sabéis que trabajamos muchísimo con las hierbas y con las plantas, que nuestra práctica, uno de los puntos en los que se basa es ese, las propiedades y el poder de las plantas y de las hierbas. Y os lo he dicho muchas veces, pero es así, debemos conocerlas y debemos saber trabajar con ellas para que todo lo que hagamos tenga un sentido y tenga un resultado final bueno. Bueno, pues este vídeo es la segunda parte de otro que puse hace unas semanas en el canal. Podéis acceder a ese otro vídeo con el enlace que os dejaré en la descripción de este vídeo, y al final del vídeo también os dejaré el enlace para que podáis acceder a ese vídeo. En ese vídeo os contaba cómo recolectar plantas y hierbas vosotros mismos. Sé que hay muchos que no podéis hacerlo, que no tenéis esa posibilidad y que tenéis que comprarlas. No pasa nada, porque igualmente, aunque tengáis que comprar las hierbas y las plantas, debéis de saber cómo se trabaja con ellas y cuál es su poder y sus propiedades. Es la única manera de que podamos hacer una buena práctica, de que podamos hacer unos buenos preparados. Así que aunque no podéis recolectarlas ni secarlas vosotros mismos, este vídeo os va a resultar súper útil porque vais a conocerlas y a saber cómo se trabaja con ellas. Para los que tengáis la suerte o solo a veces como yo de poder recoger algunas plantas, este vídeo os va a resultar muy útil. Son unos consejos súper sencillos y bueno, al final os dejaré unas imágenes de unas hierbas y unas plantas que he secado yo misma, para que veáis cuál es el resultado, cómo deben de quedar y también qué es lo que no se debe de hacer. Así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Espero que os guste. Vamos a verlo. Realmente lo ideal sería poder trabajar siempre con plantas en estado fresco, pero esto la mayor parte de las veces no es posible, a no ser que vivamos en una zona donde podamos recolectarlas nosotros mismos y trabajar con ellas en el momento. Así que la mejor manera de poder trabajar con ellas en cualquier momento, de hacer nuestros preparados, inciensos, sahumerios, infusiones, todo lo que queramos, la mejor manera de hacerlo es conservarlas en estado seco. Es cierto que en estado seco las plantas y las hierbas han perdido parte de sus propiedades, pero si hacemos un secado correcto conservarán la gran parte de esas propiedades y podemos trabajar con ellas perfectamente. Yo hoy os voy a dar los pasos muy sencillos para poder secarlas vosotros mismos en casa, unos consejos y os voy a enseñar unos ejemplos para que veáis cómo debemos hacer un secado de manera correcta. Una vez hayamos recogido las hierbas y plantas, lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos a casa es sacarlas de la bolsa. Tener en cuenta que aunque la bolsa sea de tela, pero las plantas se empiezan a marchitar según las cortamos. Así que lo primero que hay que hacer es sacarlas de la bolsa para evitar que se pudran, que se estropeen y que tengamos que tirarlas porque ya no sirven. Después tenemos que buscar y elegir un lugar de la casa donde poder secarlas de manera correcta. Este lugar debe estar bien ventilado, debe estar a la sombra y protegido de insectos. Lo podemos hacer tanto en el interior como en el exterior de las casas. Ahora os digo cómo hacerlo. Si secáis las hierbas al aire libre,
Lo primero es elegir un lugar que esté protegido del sol y de la lluvia. Primero porque la lluvia va a mojar nuestras plantas y no va a dejar que sequen correctamente y se van a pudrir. Hay que protegerlas también del sol, porque el sol directo va a hacer que sequen muy rápidamente, sí, pero va a deteriorarlas y van a perder todas sus propiedades. Así que deben estar igualmente protegidas del sol como de la lluvia. Lo correcto es que estén en un lugar sombreado, que esté muy bien ventilado, pero que no reciba corrientes fuertes de aire que puedan estropear las plantas. Otro de los puntos principales es que esté protegida de insectos. Sé que al aire libre es un poco difícil, pero podéis ponerlas en una terraza o en un porche donde podáis tener pues unas mosquiteras o alguna especie de tela para protegerlas de los insectos, porque pueden ir a comer de las plantas o pueden incluso poner huevos y estropear todo nuestro trabajo de secado. Con estos pequeños pasos, el secado de hierbas en el exterior se hará de manera correcta y será mucho más rápido que dentro de casa. Si lo hacéis de esta manera y no surge ningún problema durante el periodo de secado, seguramente que en un plazo de entre 2 y 4 semanas la planta estará correctamente seca. Todo depende de la temperatura y de la humedad ambiente que haya en el lugar donde vivís, pero lo más habitual es que entre 2 y 4 semanas sea el periodo de secado más habitual. Si secáis las plantas en el interior, también habrá que escoger muy bien el sitio y lo mejor es escoger una habitación que esté bien ventilada, que no tenga humedad y no colocar nunca las plantas cerca de la ventana para que la luz del sol no les dé directamente a través del cristal y así evitar que se puedan quemar o que pierdan sus propiedades al recibir la luz del sol directo. Otro de los puntos más importantes es que la habitación debe ser un sitio tranquilo, no poner las plantas en una zona donde haya que estar moviéndolas constantemente o todos los días para poner la mesa o para hacer alguna tarea diaria. Así que lo mejor es elegir una habitación tranquila donde podamos dejar que sequen tranquilamente y simplemente tengamos que echarlas un vistazo de vez en cuando. Otra de las dudas que suele haber, y quizá es uno de los consejos más importantes que quería daros, es cuál es la posición y la manera correcta de secar las plantas. La más habitual y la mejor manera de hacerlo es atar las plantas en un ramillete, atarlas con un cordón o una cuerda y colgarlas boca abajo. Esta es la mejor manera porque las plantas no van a rozar con nada, no se van a estropear ni a deteriorar y van a estar correctamente ventiladas. Pero esto no siempre es posible porque cuando secamos frutos, trozos de raíces o flores pequeñas sueltas no podemos hacer esos ramilletes. Entonces, la otra manera de hacerlo es también muy sencilla y funciona perfectamente. Debemos de extender las hierbas, la planta, debemos de extenderla en una superficie lisa como una mesa, una bandeja grande o una tela como de rejilla o tipo mosquitera. De esta manera la planta estará ventilada y extendida y secará de la mejor manera posible. Si utilizáis esta segunda opción, lo que hay que hacer es poner justo debajo de la planta, entre la planta y la mesa o entre la planta y la bandeja, poner una tela de algodón o de lino o papel de cocina, pero nunca papel de periódico, papel con tinta o de periódico nunca, o bien una tela de algodón o bien papel de cocina, para que vaya absorbiendo el exceso de humedad. De esta manera la planta no se estropeará, pero este método sí es un poco más laborioso que el otro método de colgar la planta boca abajo,
porque prácticamente cuando colgamos la planta boca abajo nos podemos olvidar de ella hasta que esté completamente seca. Pero cuando extendemos la planta en una bandeja, en una mesa, tenemos que estar un poco más pendientes de ella. Yo os aconsejo que las extendáis bien, que separéis bien cada una de las flores, de las hojas, que las separéis entre ellas para que no haya contacto y la humedad no pueda producir hongos. Y cada 2 días, más o menos, vayáis observándolas y las deis la vuelta para que sequen correctamente por los 2 sitios. Las plantas que tienen mucha agua o las flores pierden bastante más agua que el resto, como cortezas o partes más secas de la planta. Si tenéis este tipo de partes secando, perderán mucha más agua y posiblemente tengáis que cambiar en los primeros días el papel o la tela sobre la que está extendida la planta. Así que lo mejor, ya os digo, que es que cada 2 o 3 días echéis un vistazo y vayáis volteando las flores y las plantas, y si es necesario cambiéis el papel o la tela. Si durante el proceso de secado, bien sea colgada en ramilletes o extendidas en la bandeja, observáis que alguna de las partes de la planta se estropea o crea moho, lo que tenéis que hacer es retirarla inmediatamente y tirarla para que no estropee el resto de la planta o el resto de flores. Lo mejor es retirarla y si la tenéis extendida en la bandeja, cambiar el papel o la tela que tenéis justo por debajo. Después de un periodo de 2 a 4 semanas, la planta debe de estar bien seca, perfectamente seca, y lo único que tendremos que hacer es recogerla y guardarla adecuadamente en unos recipientes para este fin. Veremos en otro vídeo, que será muy cortito y muy sencillo, pero igual con unos consejos para que podáis conservar las plantas perfectamente y os durarán muchísimo tiempo. Como veis, los pasos son súper sencillos, pero hay que seguirlos para hacer un correcto secado de las plantas. Ahora os voy a enseñar unos ejemplos de cómo se secan las diferentes plantas y las diferentes partes de cada una de ellas, o bien en ramilletes colgados o bien extendidas en una mesa o en una bandeja. Os voy a enseñar qué errores podéis tener y qué fallos pueden surgir, y unos pequeños consejos después de estos ejemplos que vais a ver, unos pequeños consejos para que podáis secar las plantas perfectamente y no falléis nunca en ello. Vamos a ver los ejemplos. Mirad, este es el primer ejemplo que os quería enseñar de plantas o hierbas bien secas. Yo aquí tengo unas hojas de eucalipto que, como veis, están perfectamente secas, y mirad lo que os comentaba. Tienen que estar crujientes. Este es el momento en el que la planta ha secado correctamente. Como veis, el color está perfecto, ha perdido un poco porque siempre al secar cambia un poquito el color, pero no tiene que variar mucho. Así que esta sería una manera correcta de secar las hojas de eucalipto. Esta es otra de las plantas que he tenido secando. Son flores de saúco, y como veis aquí sí que he podido hacer el atado y las he tenido colgadas. Esta es la mejor manera y la más cómoda de hacerlo, y es como mejor secan. Pero como veis, han secado perfectamente y siguen teniendo un olor increíble. Esta sería la manera más cómoda y mejor de secarlas. El eucalipto y el saúco los sequé para poder consumirlos, pero luego hay otras plantas que he secado. Ya sabéis que podemos utilizarlas para todo lo que queramos, y hay otras plantas que he secado para poder adornar, para poner en el altar o hacer cualquier otro tipo de preparados. Esta por ejemplo es mimosa, son hojas de mimosa,
y las recogí. Mirar qué color más bonito y qué diferente tienen las distintas ramas, unas en tonos rojizos, otras en tonos amarillos, y estas las tengo para adornar el altar. Y de verdad que teníais que olerlas, porque incluso secas han conservado el olor prácticamente al 100%. Luego tengo también esta otra que también la utilizo para adornar o cuando tengo que hacer alguna foto para alguna publicación, que también conservo muy bien el color y la textura. Como veis, pueden secar cualquier tipo de planta si lo hacéis de la manera correcta. Mirad, también tengo seca retama amarilla. Es una variedad de retama y la cogí porque aquí en España habrá otras zonas, pero aquí en España, en la zona norte sobre todo y por la zona de Orense, esta planta se utiliza desde la antigüedad para hacer escobas. Y son las escobas de retama, y de hecho a esta planta se la llama escoba. Así que yo recogí unas ramas el verano pasado y la tengo aquí cerca del altar para poder trabajar con ella. Es una planta que huele muy bien, que tiene un montón de propiedades y de poder, y yo os aconsejo que si la encontráis, que cojáis unas ramas, porque de verdad que no os vais a arrepentir. Y este es un ejemplo que os quería enseñar de cómo puede fallar el secado de nuestras flores o de nuestras hierbas o nuestras plantas. Como veis, esta es una rosa y no ha secado correctamente. Está blanda, lleva más de 4 semanas, os lo puedo asegurar, pero está blanda, no está crujiente, y no sé si podéis apreciar que está deteriorada. Mirad, tiene aquí manchas. Aquí tiene unos puntos que son restos de insectos. Os cuento cuál es el fallo. Cuando yo las recogí, no me di cuenta de que en el interior, entre los pétalos, sabéis que las rosas tienen muchísimos pétalos, pues en el interior de los pétalos había unos pequeños insectos, y seguramente habría huevos de esos insectos. Y cuando llevaba en casa con las flores un par de días, me di cuenta de que empezaban a salir esos insectos. Pero quise dejarlas secar para enseñaros en el vídeo qué es lo que puede pasar y cuáles son los fallos que pueden suceder cuando secamos las flores y las plantas. ¿Veis? Esto no es un buen secado de una flor, de una planta. Así que mirad, tenemos aquí restos de insectos. Así que estas plantas no se pueden utilizar, y lo mejor que podemos hacer es devolverlas a la naturaleza, y allí cumplirán su función. Así que estos han sido los ejemplos, y ahora os dejo con los consejos. Y después de estos ejemplos, que estoy segura de que os van a venir muy bien, os voy a dar unos pequeños consejos que van a ser infalibles para que podáis hacer un buen secado de vuestras hierbas y vuestras plantas. El primer consejo es que el secado debe ser en un lugar bien ventilado, protegido de la lluvia, del sol, del viento y de los insectos. De esta manera no tendréis ningún problema para secar vuestras hierbas. El segundo consejo: no sequéis nunca las hierbas sobre estufas o radiadores. Es un error querer correr para hacer las cosas. Os lo he dicho muchas veces y esta es otra vez más. Querer secar las plantas muy rápido, de esta manera en estufas o en radiadores, lo único que vamos a conseguir es estropear la planta y que pierda absolutamente todas sus propiedades y todo su poder. Así que no nos va a servir para nada utilizarla después porque ha perdido toda su magia. Así que lo mejor es que todo tenga su tiempo. Nada de estufas y nada de radiadores. Tampoco debemos hacer el secado de hierbas al sol directo. Primero por la temperatura
y segundo por la luz. Estos dos elementos incidiendo directamente sobre las hierbas, sobre nuestras plantas, lo único que van a hacer es deteriorarlas, estropearlas muy rápidamente y que la planta pierda, como con las estufas y los radiadores, que pierda todo su poder y todas sus propiedades y no nos sirva para hacer ningún preparado. El siguiente consejo es que las vigiléis durante todo el proceso de secado. Los primeros días son los más complicados porque es cuando más agua pierden y es cuando hay mayor riesgo de que la planta se pueda estropear y estropearlas de su alrededor. Así que cada 2 o 3 días lo aconsejable es que las reviséis y que vayáis volteándolas o cambiando el papel o la tela que tenéis debajo de ellas. Tampoco las dejéis al aire libre por la noche, porque la humedad y el rocío de la noche y de la madrugada lo único que va a conseguir es que se estropee la planta. Toda esa humedad va a quedar encima de la flor, encima de la planta y va a estropearla y el proceso de secado lo vamos a perder. Así que recordar que siempre tiene que estar resguardada en un porche o terraza, aunque sea al aire libre, pero que la humedad de la noche no caiga sobre ella. Y el último consejo, pero quizás si no es el más importante, es uno de los más importantes. ¿Cuándo es el momento de recoger la planta y cuándo sé que ya ha secado de manera correcta y que ha secado del todo? Dependiendo de la humedad y de la temperatura ambiente, como os he dicho antes, pero el proceso dura entre 2 y 4 semanas. Aún así, tenéis que guiaros de vuestra intuición y de vuestra vista. Cuando la planta esté rígida y cuando esté crujiente, ese es el momento de recogerla. Si la dejáis mucho más tiempo, perderá propiedades porque está al aire y el aire la acabará oxidando y la acabará deteriorando. Lo notaréis en el color. Si la dejáis menos tiempo y la guardáis antes de que haya secado correctamente, la planta se estropeará y la poca humedad que pueda quedar creará hongos y estropeará toda la planta que tengamos en el recipiente. Así que ya sabéis, respetar el periodo de unas 2 semanas mínimo a 4 y sobre todo guiaros de vuestra vista y de vuestra intuición, que estoy segura de que no fallará. Y este ha sido el vídeo de hoy. Es la segunda parte del que os he comentado de recolección de plantas, que os dejaré ahora el enlace y en la descripción. Y es algo que de verdad que es súper práctico y que estoy segura de que vais a aprovechar. Aún así, los que no tengáis la posibilidad de recoger y secar vosotros mismos las plantas, de verdad que os va a resultar muy útil porque vais a saber cómo trabajar con ellas y cuál es el proceso que han tenido antes de que lleguen a vuestra casa. Si no tenéis posibilidad de hacerlo correctamente, de verdad que lo mejor es que vayáis a un herbolario, a una tienda especializada, a una arboristería y que las compréis de buena calidad. Pues nada más, espero que os haya gustado, que os resulte útil, que estoy segura de que sí, que vais a poder secar vuestras plantas y hacer un montón de cosas, de inciensos, de sahumerios, de infusiones y bueno, todo lo que se os ocurra. Así que nada más por esta semana y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Cuidaros mucho, un besito.